esta computadora. Bien. Grabación, Encuentro FTA, Inmaculada Concepción. Bueno, gente, hoy nos toca seguir con el tercero de los dogmas y el primero de los modernos, porque de los 4 dogmas marianos, que recordamos que son maternidad divina, virginidad perpetua, Inmaculada Concepción y Asunción, los 2 primeros son antiguos, ¿ok? O sea, fueron definidos con una cierta cercanía a la época apostólica. Mirá, están comiendo sándwiches. Y estos 2 últimos, en cambio, el que vamos a ver hoy es del siglo XIX y el que vamos a ver el próximo encuentro es del siglo XX, ¿ok? Entonces estamos en presencia de dogmas modernos. Más allá de que las verdades que estos dogmas proponen fueron sostenidas con mayor o menor unanimidad desde los primeros tiempos de la Iglesia, solo que no se vio la necesidad de efectuar una definición dogmática. Ustedes saben que la Iglesia es bastante renuente a definir, ¿no? Especialmente, o sea, no se define aquello que no es materia de disputa, o sea, nadie va a definir, qué sé yo, que Dios es Padre Todopoderoso porque no es materia de disputa. Ni va a definir la Iglesia la resurrección de Cristo, porque no es materia de disputa. La Iglesia define aquellos temas que están controvertidos, por ejemplo, a través de definiciones conciliares o como pasó en los primeros siglos con las discusiones trinitarias, por ejemplo, la entidad del Espíritu Santo, que fue un problema, ¿no? Definir, o sea, determinar si el Espíritu Santo era una persona o era simplemente una relación y qué sé yo, bueno, o las cuestiones cristológicas, como por ejemplo la humanidad de Jesús o la divinidad de Jesús. Había quienes decían que Jesús era solamente Dios y que su humanidad era una apariencia, como el docetismo. Otros que decían que en realidad, bueno, era casi Dios, pero era creado, como los arrianos y así. Bueno, entonces fue necesario definir, ¿no? Y así con otra cantidad de cosas. Pero las que son de posesión pacífica no necesitan ser definidas. Las verdades que son de posesión pacífica no necesitan ser definidas. Bueno, hoy vamos a hablar de una verdad que ahora voy a compartir la pantalla, si vosotros me permitís. Esta cuestión de la Inmaculada Concepción no fue siempre de posesión pacífica, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que no tenemos que confundirnos cuando hablamos de Inmaculada Concepción. No hay que confundir el dogma de la Inmaculada Concepción con el dogma de la virginidad perpetua de María. O sea, no estamos hablando con el dogma de la Inmaculada Concepción de que María concibió a Jesús sin intervención de varón. Ese es otro dogma, pero mucha gente lo confunde. Y atrás de esto está un sesgo muy judaico o de origen muy judaico que ve, más bien, más que judaico, muy oriental, ¿no? Porque, digamos, los pueblos árabes también lo tienen y de ahí pasó a Occidente, que ve en cualquier relación sexual, incluso lícita, un dejo de concupiscencia remanente, un dejo de pecado, ¿no? Entonces, de ahí la historia. Pero no estamos hablando de la concepción, estamos hablando de algo que tiene que ver con el origen del alma de la Virgen. Tampoco hay que pensar que María haya sido concebida como lo fue Jesús, ¿no? O sea, sin intervención de varón. Atención, que esto lo sostuvieron algunos teólogos en lo que yo llamo una exageración teológica. Yo puedo admitir la exageración de la fe, ¿no? O sea, que personas piadosas, ¿no? Exageren en su fe y le den, qué sé yo, a la Virgen prerrogativas que no tiene. Lo que no puedo admitir es la exageración teológica, ¿no? Por ejemplo, Juan Damasceno llega a decir en algún momento que la influencia sobrenatural de Dios en la generación de María
también había sido extendida a sus padres, a quienes nosotros conocemos por el Evangelio el protoevangelio de Santiago, que es uno de los apócrifos, ¿no? Se llaman Joaquín y Ana, los padres de la Virgen. Este, dice que durante el acto de la generación no hubo concupiscencia en ellos, ¿no? Porque actuó el Espíritu Santo como para que el acto generativo, la relación sexual de la cual surge la Virgen María, no tuviera ningún tipo de dejo de concupiscencia. Siempre con este sesgo que yo les decía, de que en toda relación sexual hay algo de pecado, ¿no? También las revelaciones, y en este sentido pido perdón porque, digamos, hay muchas personas que creen a pie juntillas, pero yo tengo algunos reparos sobre las revelaciones de Catalina Emmerich. Ella también, bueno, ella es pobre Catalina, pero sabe más que los evangelistas, que los apóstoles, que los escritores sagrados, de cómo fueron las cosas, porque a Raúl, ella le contaron todo. ¿Quién dijo? consulta. Sí, Yo, de nuevo. dale. ¿Por qué, no sé si no entendí bien, pero por qué lo decís o en qué te basás o ¿A qué te referís? ¿A qué te referís con que en toda relación sexual hay algo de pecado? A ver, si yo te lo digo desde las categorías orientales, vos fijate que, por ejemplo, hay algunos pueblos orientales que tienen relaciones sexuales protegidas con una tela entre el varón y la mujer, ¿no? Desde el psicoanálisis también lo podríamos hablar, o sea, desde el psicoanálisis es cierto. ¿Por qué? Porque digamos, la fuerza de lo sexual tiene su origen en el impulso eyoico del eros, ¿no? O sea, el eros, que es uno de los impulsos que surge del ello, y que tiene, digamos, un origen prehumano, porque tiene que ver con un impulso que nos lleva a unirnos sexualmente para procrear, para que no se extinga la especie, así como el tánatos, el otro impulso también del ello, es el impulso que digamos, nos impulsa, nos ayuda a defendernos y a atacar también. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, siempre, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el acto sexual brinda placer físico a los dos que intervienen en el acto sexual, ¿no? Tenemos que admitir que ciertamente hay un dejo, suponte vos, de no quiero llamarlo egoísmo, pero bueno, de autosatisfacción por el acto sexual, más allá de que haya amor. A ver, todos sabemos que es distinto el acto sexual cuando hay amor que cuando no hay amor. Cuando no hay amor es simplemente satisfacción de mi pulsión sexual. Cuando hay amor, hay un encuentro muy profundo, pero también hay satisfacción de mi pulsión sexual. Bien, algunos ven esto como, digamos, un reato del pecado original. Yo no lo comparto, yo creo que tiene más que ver con una cuestión psicológica que estudió más, que estudió mejor Freud que algunos teólogos. Pero bueno. ¿Y Joaquín y Ana qué se dice? Que en la relación no tuvieron pecado. ¿Cómo sería lo que vos estabas explicando? Claro, bueno, Damasceno decía como que, digamos, el influjo sobrenatural hicieron que tengan una relación sexual sin goce, sin nada de lo... O sea, una cosa... Pero, un sigo. invento. Claro, porque digamos, poniéndonos en esa postura, es lo mismo que decir que Dios no quiere el placer del humano. Exacto, no, La bueno, relación igual, sexual. pero estamos hablando aquí no de Dios, sino de los padres de la Virgen, o de los abuelos de Jesús, ¿no? Pero de cualquier manera, esto de Juan Damasceno, que por otro lado es un gran teólogo, esto es una exageración teológica, derivada ¿de qué? De la devoción. Como él veía que en todo acto sexual un poquín de pecado hay, decía, bueno, la Virgen María, la sin pecado, no podía ser concebida con ese dejo de pecado, ¿se entiende? Entonces, de ahí es que aparece esta doctrina. Pero estoy diciendo, lo que les estoy mostrando son errores
Fíjense que dice ni pensar. Claro, pensamiento. Fíjense, ¿a qué nos referimos? No concepción, ni que haya sido con... Porque también están los que dijeron que el Espíritu Santo concibió... ¿Por qué? Porque hay otro sesgo que hay que entender, y en esto, por favor, présteme atención, y hay que entender, no se enojen las mujeres, hay que entender la época, ¿no? Durante mucho tiempo se pensaba que la mujer era receptora pasiva, ¿no?, del semen masculino, una especie de incubadora viva, ¿ok? Y entonces el pecado original, según esta visión, se transmitía a través del semen del varón. Entonces, para que María fuera sin pecado concebida, no tendría que haber intervenido varón. Así que el pobre San Joaquín no tuvo nada que ver, según esta visión totalmente disparatada, ¿no? No tendría nada que ver en la concepción de la Virgen. Y que por supuesto la Iglesia no lo... Estos son cosas de los teólogos más devotos, ¿no? O sea, María no fue concebida, la concepción de María fue una concepción normal, generada normalmente, y sus padres sí tenían la mancha original, ¿ok? Entonces, digamos, el pecado de Adán se transmitía de generación tras generación por culpa del padre, no de la madre, ¿entendés? Bien. Bueno, ahí puede haber una venganza de las mujeres, ¿no? ¿Ven? La culpa de que todo esté como está es de los varones que transmiten la culpa original. Bien. Bueno, de tanto abundar embarran, o sea, viste, cuando vos querés aclarar y embarrás, bueno. Entonces, ¿de qué corno hablamos entonces cuando hablamos de el dogma de la Inmaculada Concepción? Hablamos de María la plenamente redimida. Una redención plena desde el momento de la creación de su alma hasta hoy y hasta los siglos de los siglos, amén, porque María ya está en el cielo. O sea, este dogma dice que en prevención, y ya voy a hablar de esto, de la redención universal alcanzada por Cristo, se le dio desde la creación misma de su alma, vaya Dios a saber cuándo crea Dios el alma, porque no lo sabemos, le dio precisamente la santidad total, o sea, no la concupiscencia que viene del pecado original, pero no en previsión, porque como Dios veía que iba a ser una mujer totalmente pura y santa y buena, entonces no. Si no hubiese tenido María ese, digamos, ese privilegio dado gratis, o sea, si Dios no le hubiese concedido ese don, hubiese sido una mujer común y corriente, con pecado, ¿ok? Pero creemos que desde la perspectiva de la creación del alma, sin la mancha original, sea cual fuera esta mancha original, vamos a dar una palabra al respecto, por eso ella tuvo una vida, o sea, no se le da el privilegio a María por ser perfecta, sino que María fue perfecta en su vida porque aceptó el misterio de su elección, sin entenderlo, porque realmente muy seguramente ella no entendía bien todo lo que estaba pasando en su vida, por eso guardaba en su corazón todas esas cosas, ¿no? Pero ella no tenía tentación de pecar, porque estaba llena de gracia santificante de manera eminentísima. Hay que tener muy en cuenta lo que le dice el ángel Gabriel cuando la saluda: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. La traducción correcta, vieron que nosotros tenemos, digamos, el verbo ser y el verbo estar, pero en muchos idiomas es una sola misma palabra. Bien, la traducción correcta es el Señor es contigo, no está contigo, porque está es algo que puede ser transitorio. Es, en cambio, es permanente. Si decimos que Dios está en María, bueno, también está en nosotros en el momento inmediato de nuestro bautismo. Después la arruinamos, pero en el momento de nuestro bautismo el Señor está con nosotros. Pero en María el Señor es desde el principio y hasta el final. ¿Ok? María nació redimida, pero escuchen lo que acabo de decir, lo vuelvo a repetir. Nació redimida, o sea,
María fue redimida, rescatada, salvada, solo que fue salvada en previsión, bueno, me adelanto, en previsión de la cruz de Cristo, desde el momento mismo de la creación de su... O sea, Dios, que todo lo puede, agarró un pedazo de los méritos de Jesús antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús se encarnara, y los aplicó a la creación del alma de María para que en María lo que luego se iba a derramar sobre la humanidad lo tuviera desde el momento de su concepción. Por eso decimos que es llena de gracia. Es un privilegio gratis dado. Está complicada la cosa, pues sería redimida antes de la redención. Exacto. Lo que pasa es que en realidad esta complicación no es tal, o sea, es una complicación si lo vemos desde la perspectiva del tiempo humano, que no existe en la perspectiva de Dios. O sea, en la historia hay un devenir, un cronos griego, ¿no? Que es todo presente en Dios, nosotros estamos atados al tiempo y al espacio. De esto nos habló mucho Kant. Nosotros estamos atados al tiempo y al espacio, Dios no. Entonces, Dios puede realmente hacer esta distinción y la podría haber hecho con cualquier persona, pero en realidad la hace con la madre de su hijo, y no porque fuera necesario que la madre de Jesús fuera inmaculada, sino porque era conveniente. O sea, era conveniente que la madre de Jesús, ni siquiera por medio segundo, porque después vamos a ver que muchos teólogos importantes de la talla de Buenaventura de Baño-Reggio, o de Bernardo de Claraval, o del mismísimo Tomás de Aquino, sostuvieron que María fue, digamos, liberada del pecado original después, o sea que por lo menos por un instante estuvo bajo el dominio del demonio. Y entonces, digamos, resulta difícil aceptar que la que iba a ser madre del Salvador haya estado bajo el poder del demonio, aunque sea un segundo, ¿no? Pero entendamos, no conviene hacer esta interpolación entre el tiempo de la historia humana, que es lineal, y el tiempo de Dios, en donde esto no sucede. O sea, esto, digamos, precisamente sobre esto que discurrió la teología un poco posterior a la alta edad, digamos, a la Edad Media de Oro, ¿no? De Tomás y todos esos, a partir fundamentalmente de Duns Scotus, el franciscano Duns Scotus. Pero vamos paso a paso, como diría este coso, no me acuerdo cómo se llamaba, Mostaza Merlo. Bueno, entonces, ¿qué? Una pregunta para que veo. María, ¿cómo se toma el libro de María? El libro del niño, entonces, no puede pegar. ¿Cómo se toma eso? No te entiendo bien, acércate al micrófono a ver si te puedo entender bien. El tema del libro del niño María, no tenía entonces, si no puede pegar. A ver, María está como dijo. María no pecó, pero no porque no podía pecar, ¿eh? María, si quería, podía pecar, porque si no, no sería humana. ¿Entendés esto? O sea, si María hubiese querido, hubiese pecado, porque precisamente era humana y por lo tanto tenía el libre albedrío. Si no, sería un robot, María. Porque, a ver, si tomamos la leyenda bíblica, los dos primeros seres humanos tampoco tenían pecado original y pecaron, ¿correcto? Bueno, Sí. María no tenía pecado original, pero no pecó. ¿Por qué? Porque estaba llena de gracia, por un lado, ¿no? Plena de gracia, no de los dones preternaturales, bueno, pero no, sino llena de gracia, desde el primer instante de su concepción, y porque desde muy jovencita, recuerden que se supone que María queda embarazada de Jesús entre los 15 y los 16 años, según las costumbres judías de aquella época. Entonces, desde muy jovencita, tuvo en sí al Dios hombre adentro de ella, ¿no? A Jesucristo, Dios hombre, y por lo tanto,
la gracia, y esto lo dice Santo Tomás, después del embarazo, la gracia inicial, que era plena, se hizo suma, porque por haber sido la portadora de Dios, ¿no? La alimentadora de Dios, la sangre de María a través de la placenta le llevó oxígeno y nutrientes al hombre Dios. Entonces, digamos como que todas estas cosas hicieron que María no tuviera necesidad de pecar. ¿Eh? Digamos, no es que, digamos, no se le ocurrió pecar, no necesitaba pecar, ¿no? A ver, ¿qué es el pecado? El pecado es contrariar a Dios. Si definimos el pecado de manera así general, decimos, es contrariar la voluntad de Dios. Pero cada pecado digamos, todo pecado tiene una especificación y generalmente tiene que ver con jorobar a otro, qué sé yo, robar, matar, en fin, todo lo que sabemos que es pecado. O sea, son cuestiones concretas. Pecados meramente intelectuales, digamos, son de difícil imaginación, ¿no? Está bien, hay pecados de pensamiento, ¿no? Pero hasta los pecados de pensamiento y hasta los pecados de omisión refieren a un hecho concreto. Bien, creemos que María, no lo podemos probar esto, no tenemos el dato escriturístico ni tampoco mucha otra información, pero creemos que María no tenía el egoísmo original, como a mí me gusta llamar al pecado original, o la concupiscencia original, y por lo tanto, a ver, ¿cuántos santos y santas en la historia de la Iglesia y que realmente, digamos, tenemos mucho más documentación sobre sus vidas, han vivido con nada o casi nada de pecado a partir del momento en que incorporaron a Dios en sus vidas, ¿no? Ellos, un San Francisco de Asís o un San Agustín. San Francisco de Asís, un joven disoluto de la ciudad de Asís. San Agustín, pero era un loco de la guerra. Y sin embargo entra Dios en sus vidas y tiene una conversión. Bueno, si estos hombres, ¿no? Cuando incorporaron a Cristo en sus vidas, pudieron vivir con nada o poco pecado hasta morir, imagínate aquella que tuvo dentro de sí al Dios, a Cristo, ¿no? Y que encima tenía este privilegio original, ¿no? Entonces, María podía pecar, podría haber pecado, simplemente no necesitó pecar, se sentía a gusto, y esa es la diferencia de María con nosotros, se sentía a gusto, le sentía el gustito a hacer las cosas bien, a cumplir. O sea, en María, desde el primer instante de su concepción y hasta su muerte, porque María murió, esto también lo cree la Iglesia, algunos con exageración teológica hablan de la dormición de María, ¿no? También porque dice San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo. Premisa A. Premisa B, María no tenía pecado. Conclusión, María no podía morir. Bueno, esto es una exageración, ¿no? O sea, y aparte es un razonamiento mal hecho. Entonces, María sí murió como cualquier otro, ¿no? Porque vamos a ver que digamos, las consecuencias del pecado de Adán o de la mancha original, o llamarlo como quieras, de la debilidad original humana, las consecuencias quedaron en ella, ¿no? Pero ella simplemente, y esto es la diferencia, desde el primer momento sintió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. ¿Mm? Esto es lo que María... A ver, señoras y señores, ¿cómo no iba a poder pecar María si hasta los ángeles pueden pecar? Si creemos en la historia sagrada, un grupo de ángeles se rebelaron contra el poder de Dios, pecaron y fueron precipitados. Y ahí tenés a Satanás y toda su cohorte de demonios. Bueno, esto
¿Cómo lo sabemos? ¿Está escrito en algún lado? No. ¿Hay un dogma de la impecabilidad? No. O sea, está el dogma de la... No. Esto es una especulación teológica hija de la fe, que María podía pecar, pero no pecó. Bien. Este dogma que estamos viendo está muy relacionado con el dogma de la Asunción que vamos a ver cuando nos encontremos de nuevo, definido en el año 1950 a través de la encíclica Manifestissimus Deus, ¿no? Después de un proceso muy largo, bueno, lo vamos a ver la próxima vez. Porque son dos dogmas que hablan de la redención plena de María desde el principio de su vida, la animación, hasta su muerte, en donde María se adelanta lo que nos espera a todos nosotros, si es que bueno, nos portamos bien. No es causal la relación, o sea, no es que porque María es inmaculada desde su concepción, va a ser asunta al cielo. No, no es causal. Es más bien una relación de conveniencia. Convenía que aquella que había sido preservada del pecado original fuera también preservada de la espera entre la llegada al cielo y la glorificación de los cuerpos que nos espera a todos en el momento de la resurrección final, lo que nos habla San Pablo. 1 y 2 tesalonicenses, ¿ok? Al sonar de la trompeta, los cuerpos serán purificados, pero serán cuerpos espirituales, bla, 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 todo eso. Bueno, pero de esto vamos a hablar la próxima vez. En todo caso, ambos dogmas explicitan, uno desde el comienzo y otro desde el fin, qué significa plenamente. Pero tenemos que decir que estas glorias de María, Dios las concede a María por amor a su Hijo, por amor a María y para el bien de su pueblo. No hay que caer en esto, en una, digamos, en poner a María, algunos lo dicen y está, no está del todo mal, pero es peligroso, ¿no? Poner a María ad limina divinitatis, o sea, en el umbral de la divinidad, o sea, ¿viste donde termina una cosa y empieza otra, justo en ese punto? Bueno, poner a María ahí, o sea, no es diosa, pero casi, no. Esto realmente es, no forma parte de la doctrina católica de ninguna época del mundo, ¿ok? Un tema que ciertamente tenemos que tocar, ¿no? Para entender, porque si estamos hablando de que fue liberada de pecado original, de qué se trata el pecado original. Es un tema que sería largo. Nosotros lo tenemos figurado a través de la leyenda del paraíso terrenal, la primera pareja, la serpiente que personifica al mal, a Satanás, ¿no? Que tienta, recuerden que había dos árboles de los cuales no se podía comer, del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y la serpiente tienta a la mujer, ¿no? De que coma, porque decía, en realidad, Dios les había dicho, porque si comen de este fruto, muriendo morirán. Recuerden que estaban creados para la vida eterna en el cuerpo mortal, en el cuerpo humano, ¿no? Y el demonio, el tentador, les dice, no es que muriendo morirán, lo que pasa es que serán como dioses, ¿no? Esto es muy importante, serán como dioses. Entonces, la mujer come y se le ofrece al marido, y ambos a partir de ese momento, lo primero que descubren es que estaban desnudos. Todo esto es un mito, a ver, ¿qué problema había en que estuvieran desnudos? ¿No? Lo que pasa es que es un mito oriental, en donde la desnudez tenía que ver con todo lo que yo les hablaba, de la cuestión de la sexualidad y qué sé yo, ¿no? Pero es un mito maravillosamente realizado, ¿no? ¿Por qué? Porque seréis como dioses. ¿Y cuál es el gran pecado del hombre? Querer determinar qué es el bien y qué es el mal. O sea,
negar que haya un Dios legislador que establece cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando Hitler decide que un pueblo por su origen tiene que ser exterminado, se siente Dios, aunque no crea en Dios. Cuando nosotros decimos que la vida dentro del vientre materno no es vida humana, nos sentimos Dios. Queremos establecer cuándo empieza la vida. ¿Qué otra cosa es el pecado sino esto? Querer tomar el lugar de Dios, ¿no? Este tema es un tema que está clarísimo en cuanto a la existencia de una debilidad, mancha, de una concupiscencia original, y cuando decimos original es que estuvo en todos los seres humanos desde que hubo Homo sapiens en el mundo, ¿ok? Es más, si yo quisiera meterme en una teología, que no lo voy a hacer, en una teología muy encarnada, hasta podríamos buscar dónde está dentro de la materia humana el origen de esa concupiscencia original, y lo tenemos que encontrar ciertamente en el ello. Pero bueno, cuando hablemos del pecado lo vamos a hablar, ¿no? Obviamente que está muy disputada, cada vez menos, porque, digamos, son pocos los teólogos que hablan de que el mito de Adán y Eva es una historia real, ¿no? Porque la ciencia nos dice que no estamos frente a una pareja original, sino que hay, digamos, el polifilismo, muchos hilos, ¿no? No uno solo. Entonces, pero lo que sí es, digamos, doctrina cierta, es de que esta tendencia al mal que todos tenemos, esa tendencia al egoísmo, esa tendencia que nos hace, digamos, ponerle en las mejores personas, somos muy buenos con los que amamos, pero no tanto con los que nos son indiferentes, y para nada con nuestros enemigos. ¿Entendés? Por eso el Evangelio de Cristo es tan, si se quiere, disruptivo, ¿no? Porque, digamos, la ley de Moisés establecía pecado como determinadas cosas, pero por ejemplo la ley de Moisés hablaba de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que estaba bueno porque el tema era, si te dan una trompada, devolvé una, no 10, ¿no? Si te roban, no mates. Y no estoy haciendo una alusión al pobre jubilado, pero viste, bueno, si te robó, no lo mates. Te robó simplemente. Bueno, en cambio Jesús dice, si te roban, dale, ¿qué te robó? La billetera, dale el reloj también, dale el celu. Si te pegan en una trompada acá, mete la otra. Es una exageración de Jesús como para que se entienda, ¿no? Pero bueno, el Evangelio viene a romper con esto, ¿no? O sea, sean buenos, lo dice muy claramente en el Sermón del Monte, ¿no? Cualquiera, incluso los malos, aman a sus hijos y a sus padres y a sus amigos. La gran exigencia es amar a sus enemigos, amar a los que los persiguen. Bien. Entonces, es doctrina cierta que la redención obrada por Jesús en la cruz, otra historia y también disputada es cómo se da esto, digamos, soteriología, ¿no? Cómo se da la salvación, de qué manera opera todo el misterio de la pasión y de la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús en obtenernos la salvación. Pero dejando este tema de lado, digamos, es doctrina cierta de que Jesús nos alcanza la liberación no de esta concupiscencia original, sino de las consecuencias eternas de la concupiscencia. O sea, nosotros seguimos pecando. Vos, yo, todos, menos Andrés, que es un santo, y su mujer, que es una santa, pero la mujer de Andrés es santa por soportarlo a Andrés, ¿entendés? Ahí es donde alcanza la santidad perfecta. Está fea la acotación, porque vos estás grabando esto, ¿viste? Ah, tenés razón, bueno, después lo borro. No, pero igual esto queda para nosotros. Tenés razón que estoy grabando, me tengo que cuidar más. No, Perdón, lo de que yo soy santo está bien, lo otro no está bueno.
Bueno, ¿entendés? O sea, todos tenemos esa concupiscencia y seguimos, inclusive los creyentes, a ver, la Iglesia Católica es muy pecadora, como la Iglesia Luterana y la Calvinista, y el pastor Jiménez y la hermana Irma y todos, ¿no? O sea, el ser humano es pecador. Lo que nosotros creemos que la cruz de Cristo nos libera de las consecuencias de la muerte eterna, de la condenación eterna a la cual estábamos, digamos, bajo la cual estábamos inmersos, hasta que, de una manera misteriosa, y que algún día, alguna de estas vidas veremos, Jesús nos salva. ¿eh? Y salva también, no solo a los bautizados, sino a aquellos que, aunque no estén bautizados, inculpablemente no crean en Cristo. O sea, los que no crean en Cristo, ¿qué significa? Esto lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Qué significa inculpablemente? O sea, no por decir, digamos, no, este Cristo era Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? No creía y no quería creer. Tiene un libro así de gordo que dice, ¿por qué no soy cristiano? Lo cual no implica que no se vaya a salvar, porque, digamos, él no se quiere, digamos, él, si fuéramos a ser estrictos en la afirmación conciliar, Russell estaría condenado, porque, digamos, cree en Cristo, pero no lo acepta, le dice que no es un tipo que sea piola, que era un jodido, concretamente. Entonces, bueno, qué sé yo. Bueno, igual que se arregle Dios con Bertrand Russell y con todos, ¿no? Yo, mira que con los despelotes que tengo en mi vida, me voy a poner a pensar en quién se salva y quién no se salva. Buah. Entonces, esto es lo que hay que decir con respecto al pecado original. Obviamente que no se trata de una manzana, primero porque en ningún lugar de ningún lado hablaba de la famosa manzanita, ¿no? Era un fruto. Y Dios dice, si ahora que comieron de este fruto y descubrieron las cosas que están mal, si llegan a comer del árbol de la vida y viven para siempre, y ahí entran la muerte en el mundo. Bueno, esto es todo un mito, una leyenda, una alegoría, vamos a decir alegoría, ¿eh? Una alegoría para poder entender algo que es misterioso. ¿Por qué? La gran pregunta que el teólogo se hace es, ¿cuál es la razón por la cual no puede haber, digamos, libre albedrío sin mal? ¿no? Pero esto es un problema de teología moral, así que lo vamos a obviar. Cosa crediamo noi, o sea, en criollo, ¿en qué creemos nosotros? Creemos que María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el primer momento de su animación. ¿Qué significa animación? O sea, cuando le es infundida el alma. ¿eh? Y que la gracia santificante le fue dada antes de que el pecado, la concupiscencia, la debilidad, llamarlo como quieras, original, pudiera hacer efecto en esa alma. ¿Ok? Fue preservada. No por previsión, y esto es Lumen Gentium 53, Concilio Vaticano II, 1962. No por previsión de sus méritos, los méritos que iba a tener en su vida, sino en previsión de los méritos de su Hijo. María es redimida por Cristo, no por ella. ¿Ok? Con todo el amor y la devoción que le tenemos a María, no es que era tan buena que Dios la salva antecedentemente. No, Dios la salva como un don de amor a aquella que iba a participar de una manera eminentísima en el plan de salvación, siendo la madre de su Hijo. ¿Ok? En previsión de los méritos de Jesús. Se trata entonces de una gracia que es cristológica, no mariológica. Y esto no todos lo entienden. Y esto es uno de los despelotes que tenemos con muchas teologías serias protestantes. No hablo de las teologías no serias, de las no teologías de muchos protestantes que no tienen teología. Hablo de las teologías serias. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras exageraciones y cosas. Bien. Es una gracia cristológica, no mariológica. Es por Cristo que María obtiene.
Y además hay que decir que este dogma, como cualquier otro dogma, no es invento de Pío IX. Pío IX, que no es un postre de coso con dulce de leche, Pío IX es Pío IX, Pío el noveno, un papa, el papa que vivió en el momento cuando cayeron los estados pontificios. Garibaldi une a Italia en un reino bajo los Saboya, la casa de Saboya, ¿no? Con Víctor Manuel I, y ahí el Papa se encierra dentro de los muros del pequeño Vaticano, y ahí queda encerrado, y ningún Papa, una vez que es elegido Papa, vuelve a salir hasta que se celebra el Concordato de Letrán, mucho después, en 1927 más o menos, entre el Papa Pío XI y Mussolini, Benito Mussolini, el dictador de Italia, ¿no? En donde, bueno, se le devuelven a la Iglesia una serie de propiedades, bla, 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 y a partir de ese momento el Papa pudo o quiso salir del Vaticano. Bien, pero en todo caso, un dogma no es un invento de un Papa que un día se levanta y dice, seguro que María era inmaculada, ni tampoco es un invento de un concilio, ¿no? Simplemente un papa o un concilio reconocen y declaran solemnemente como que debe creerse determinada cosa que pertenece a la fe universal de los fieles. O sea, no se podría definir un dogma de algo que no sea creído por los fieles cultos, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, para definir el dogma de la Asunción, que es el más cerquita tenemos, hubo todo un proceso, después les voy a contar la próxima vez, en donde el Papa les pide, el Papa Pío XII, ¿no? Pacelli, Eugenio Pacelli, le pide a los obispos diocesanos de todo el mundo que consulten entre sus fieles si creían que María había recibido el privilegio de ser llevada al cielo en cuerpo glorificado. Y salvo 4 obispos de todo el mundo que tenían alguna duda sobre la conveniencia de meterse en ese asunto por el tema de que iba a ahondar la brecha con los protestantes, todo el resto dijeron sí, lo creemos. Entonces estamos hablando de la fe universal del pueblo de Dios. Entonces, bueno, ¡pum!, lo definimos. Para que se deje de jorobar todo el mundo. Esto está definido, la Iglesia lo cree, pero no porque se le ocurrió a Pío XII. Lo creía la Iglesia desde mucho, pero mucho antes, ya lo veremos. Y lo mismo con el dogma de la Inmaculada Concepción. Historia de la cuestión. Bien, la Inmaculada Concepción de María fue venerada por, digamos, ya desde la época de los padres de la Iglesia. Justino, Ireneo, Efrem, el mismo San Agustín, hablaban de este privilegio de María. Había otros que no. Ahora lo vamos a ver. Siglos más tarde, incluso, ya en el siglo VIII, se celebraba en algún lugar del orbe, en todo caso en Oriente, y a partir del siglo XI, o sea, del año 1000 en Inglaterra, ¿no? Esta convicción tenía su fiesta que no era el 8 de diciembre, ¿no? Pero tenía su fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿ok? O sea que no es una cosa desde los principios de la fe. Fue necesario, por supuesto, una larga profundización, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Solo muy de a poco se fue construyendo esta convicción teológica, porque, por ejemplo, hubo otros como Orígenes, ¿no? Orígenes le reconocía en María altas prerrogativas espirituales, ¿no? Pero, por ejemplo, Orígenes dice que Cristo también murió por los pecados de María, y por ejemplo pone como ejemplo que cuando la profecía de Simeón, ¿no? Una espada filosa atravesará tu corazón, María dudó y Orígenes se lo toma como pecado. Ojo que es el mismo Orígenes que la llama también Inmaculada del Inmaculado, digna de Dios, perfecta justicia,
no engañada por la persuasión de la serpiente y qué sé yo cuánto más, porque era muy. Orígenes es uno de los pocos, junto con Tertuliano, padres de la Iglesia, que no son santos, o sea, no fueron declarados santos. De paso les digo esto en 2 minutos. Hay mucha gente que, a ver, ¿qué significa ser santo? Significa estar en el cielo, ¿ok? Por eso, digamos, un proceso para canonizar a una persona es largo, porque hay que ver que no haya tenido pecados en su vida que lo retengan en una pasantía en el purgatorio. Bien, pero ser santo, reconocido santo por la Iglesia, no es solo, attenzione, per favore, un attimo di attenzione, no es solo tener la convicción de que ya está en el cielo, sino además poder ser propuesto como ejemplo de vida cristiana. ¿Entienden? Entonces, si la Iglesia considera que mi abuelita María Justa era una excelente mujer y debe estar, y que está seguro en el cielo, qué sé yo, pero no tiene demasiado como para, digamos, para que sea ejemplificadora su vida, y no la canoniza, no vale la pena. Se canoniza a aquellas personas que pueden servir de ejemplo en algo, por su martirio, por su trabajo, por su algo, ¿se entiende? Entonces, Orígenes pobre, nadie duda que Orígenes está en el cielo, pero no se lo propone como modelo porque tuvo algunos errores teológicos importantes, lo mismo que el pobre Tertuliano, que también lleno de caridad, pero terminó montanista, y no montanista como yo, que trepa montañas, despacito, pero sigo trepando, sino de la herejía de Montano, ¿no? Que ya les comenté de qué se trataba. Bueno. Entonces, por ejemplo, a ver, Basilio escribió en el siglo IV que él vio en la espada de la que habló Simeón la duda de María. Y el mismísimo Juan Crisóstomo, ¿no? Sostuvo que a ver, no sé si usó la palabra ambición, pero de ponerse por el famoso parágrafo, no me acuerdo, en Mateo 12 o 13 está, no me acuerdo, en donde tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que siguen mi voluntad, ¿no? Que escuchan mi palabra. Como que decía Crisóstomo que María ahí quiso, che, déjeme pasar que tengo tiras, yo soy la madre de Jesús. No es eso. Bien. En cambio, muchos padres de la Iglesia, acá tengo una listita, pero no. Máximo de Turín dice la morada preparada para Cristo, desde su gracia original. Teodoto de Anchira, virgen inocente, sin mancha, libre de culpabilidad, santa en cuerpo y en alma, lirio primaveral, bla, 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 bla. San Agustín, todos los justos han conocido verdaderamente el pecado, excepto la Santa Virgen María, de quien, por el honor del Señor, yo no pondría en cuestión nada de lo que concierne el pecado. Bueno, Hipólito, y que es Ambrosio y un montón más, ¿no? Uno de los que habló mucho de la santidad original de María fue San Efrén de Siria, la Santísima Señora, Madre de Dios, la única pura en alma y cuerpo, la única que excede toda perfección de pureza, va a decir, ¿no? En sus predicaciones ad Dei Param, predicaciones sobre la Madre de Dios. Para San Efrén decía, María fue tan inocente como Eva antes del pecado original, ¿no? En la escolástica se produjo una disputa grande sobre esta cuestión de la Inmaculada Concepción, pero una disputa que tenía, como pasaba siempre en la escolástica, mucho más de filosófica que de teológica.
Estamos hablando de los siglos, entre los siglos XII, XIII, XIV, más o menos, ¿no? En donde hubo distintas opiniones con respecto a este tema entre los autores, porque ¿saben cuál era el problema? Que no podían concebir la inocencia original de María con la redención universal de Cristo, que es otro dogma de la Iglesia, ¿no? Definido en los credos. A ver, si la redención de Cristo es universal, pero hay una excepción que es María, entonces la redención de Cristo no es universal, por lo tanto se cae el dogma. Si Nuestra Señora fue exenta del pecado original, significaría que los méritos de la muerte y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo no fueron aplicados a Nuestra Señora. Y por lo tanto hay una excepción, y como hay una excepción, hay un dogma falso, ¿no? Y por eso era una cuestión fundamentalmente, digamos, filosófica, de discurso, ¿no? De querer entrar, era la época en que se redescubría a Aristóteles, el gran racionalista, ¿no? Y entonces todo tenía que entrar en cánones racionales, ¿no? Por eso, digamos, es que autores de la talla de Buenaventura, Santo Tomás y otros negaban, pero, a ver, no como niegan ahora esto determinadas comunidades pseudo-cristianas que por odio al catolicismo niegan cualquier cosa que diga el catolicismo de la Virgen, y entonces llegan a decir que la Virgen era una prostituta, y la maldita Virgen, llegan a decir algunos pastores y todo eso, en donde yo digo, bueno, que se arregle Dios con ellos, ¿no? Era un debate intelectual fundamentalmente, ¿no? Y en esta controversia tenemos aún San Buenaventura de Baño-Regio, el mismo que compuso esta oración. A ver, todos la sabemos. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se ha oído decir que aquellos que han recurrido a tu protección, implorado tu misericordia y pedido tu auxilio hayan sido rechazados. Animados con esta confianza, oh Virgen Madre de las Vírgenes, acudimos a vos y recurrimos a tu protección por tu divino Hijo. ¡Pum! El autor de esta famosísima oración no es otro que Buenaventura de Baño-Regio. ¿Ok? El mismo que, por otro lado, dudaba del tema de la Inmaculada Concepción. ¿Quién podía dudar de la devoción mariana de aquel que ha hablado tanto y tan bien de la Virgen como fue el doctor angélico, Tomás de Aquino? ¿Quién podía dudar de la piedad mariana de Bernardo perdón, yo me equivoqué, la oración es de Bernardo de Claraval, pero ¿quién puede dudar de la devoción mariana de Buenaventura, el franciscano? En fin, la cuestión es que si la redención es universal, era necesario reconocer que María también había sido redimida, pero un poquito después de su animación. O sea, que ha estado, aunque sea un ratito en pecado, ¿no? Pero que fue redimida. Con esto salvaban la cuestión. Digamos, el mismo pecado intelectual que comete San Andrés Paulini, cuando dice que no se puede pensar que la salvación posterior pueda aplicarse anterior. O sea, San Andrés Paulini también es un intelectual, más filósofo que hombre de fe, entonces tiene que hacer entrar todo dentro de la razonabilidad. Pero bueno, son herejes, los dejamos. Tengo estampita. Bueno, queremos una estampita de San Andrés Paulini. Bueno, San Bernardo ha escrito que solo se puede hablar entonces de santificación después de la concepción, lo que haría santo el nacimiento, no la concepción. Y con eso deja salva esa cuestión de la redención universal. Tomaso, el gran teólogo de la Iglesia, que aún hoy, todos los últimos papas, menos Francisco, porque
no es un tema que le interese, pero todos los últimos papas han recordado la importancia de Tomás de Aquino en la teología, y bueno, uno de los que más habló de Tomás, con mejores palabras, fue Pablo VI, ¿no? Que no se puede pensar una teología católica sin tener como base a Tomás de Aquino. Como si yo les dijera, no significa esto negar toda la teología posterior, pero significa que no podemos obviar el pensamiento del doctor Angélico, como no podemos obviar el pensamiento de Freud, si hacemos psicología, por más que después Lacan, Jung, todo lo que se les ocurra, ¿ok? Pero bueno, Tomás es un tipo muy importante. Él tenía dudas no de la santidad eminentísima de Manuel, sino del momento en que adquiere esa santificación, ¿no? Por eso la gran dificultad era, ¿cómo pudo ser redimida si no pecó en su vida? Tenía que tener pecado original. En 10 pasajes de sus escritos aparece esta dificultad, pero ojo, es uno de los autores más marianos que hay, ¿no? Son hermosos los artículos de la Suma que hablan de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Fíjense, él habla de tres gracias, ¿no? Una plenitud de la gracia inicial en el momento de su concepción, pero plenitud de gracia, no de concepción sin pecado. Una plenitud perfectiva cuando se obró en ella la encarnación y una plenitud final en la eternidad, ¿no? La tercera parte de la Suma, la cuestión, bueno, varias cuestiones, ¿no? Están dedicadas a la Santísima Virgen. Sin embargo, admitir que María fue concebida en pecado original implica admitir que al menos por un instante tuvo concupiscencia, al menos por un instante estuvo bajo el poder del demonio, lo cual choca con, digamos, la fe de la Iglesia. Otra dificultad estaba en palabras de San Pablo, ¿no? San Pablo va a decir que todos los hombres han pecado en Adán, ¿no? Sin embargo, y que por lo tanto, digamos, todos los hombres tienen necesidad de la redención de Cristo. Bien, María también tuvo necesidad de la redención de Cristo. María no fue concebida sin pecado por mérito propio, sino, o sea, no es una excepción a la regla paulina, ¿no? Entonces, ¿de qué corno estamos hablando? Esta dificultad no era tal, ¿eh? Los teólogos olvidaron un tema bastante sencillo, que entre la santificación antes de la infusión del alma y la santificación después de la infusión del alma, podíamos encontrar un término medio, que es la santificación en el momento de la infusión. O sea, había que salir de la trampa de lo subsiguiente en el orden de la naturaleza, ¿no? El esquema, no paulino, sino paolino. El que quiera escuchar, que escuche. De que lo que es subsiguiente en el orden de la naturaleza podía ser simultáneo en un punto del tiempo, inclusive en el orden sobrenatural, ¿no? Inclusive, especulativamente considerado, el alma sería creada en el momento, de esto mucho no podemos hablar porque son todas especulaciones teológicas, pero el alma es creada por Dios en el momento de la infusión. El momento en que aparece... A ver, biológicamente hablando, ¿no? Ustedes saben que cuando un espermatozoide perfora, ¿no?, la pared epitelial del óvulo, hay un tiempo hasta que se produce la singamia, que es la unión del material genético del espermatozoide con el material genético del óvulo. Y hay un tiempito, entonces, la concepción, ¿qué sería? Y la concepción en realidad se da en la singamia, porque mientras tanto es imposible de determinar, ¿no?, el momento en que esto se da, pero es así. O sea, a nivel teórico, hay un tiempito en el que se produjo la penetración del espermatozoide al óvulo, pero que todavía no hay un nuevo ser humano, porque todavía no se produjo la fusión, pero esa fusión se va a producir si nada interviene en el medio, como por ejemplo una explosión nuclear que destruya el mundo, ¿no?
Una vez que el espermatozoide perfora la pared del óvulo, que tiene un nombre que en este momento no me acuerdo, se produce, o sea, se va a producir esa singamia. Bien, teológicamente decimos, en la singamia se produce la animación, o sea, Dios te regala un alma, ¿ok? Bien. Hasta que aparecen Guillermo de Boer y Duns Scoto, ¿no? Dos francescanos, seguidores de Francisco de Asís en la ínclita orden de los frailes menores, ¿no? Ellos consiguieron armonizar el gran privilegio de la Inmaculada Concepción y el dogma de la redención universal, sugiriendo una idea que es muy piola, que es la redención preventiva, pero que a nadie se le había ocurrido, ¿ok? ¿Qué es la redención preventiva? Ellos decían, hay dos maneras de redimir a un cautivo. Redimir es sacar de la prisión, ¿no? Eso es redimir. Garpando el precio del rescate. A ver, está Lázaro Báez preso, bueno, ¿cuánto es la fianza para sacarlo? Bueno, 600 millones. Pongo los 600 millones, Lázaro Báez sale, ¿ok? Bueno, esa es una manera de redimir, pagando el precio del rescate. Es la redención liberadora. O pagar el rescate antes de caer en cautiverio, anticipadamente. Esta es la redención preventiva, que incluso, dicen estos teólogos, es más perfecta que la otra, ¿no? Y entonces, ellos llegaron a la conclusión de que la aplicación de los méritos de la muerte, la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, se aplicaron a María Santísima en forma de redención preventiva. O sea, cuando María es concebida, todavía no había sucedido todo eso, porque obviamente su hijo, si ella no había sido concebida, mucho menos su hijo. Entonces, pero bueno, Dios que todo lo puede, y ahora vamos a ver esto, ¿no? Dios que todo lo puede, aplicó de manera anticipada este privilegio a la madre de su hijo, que de esta manera. ¿Para qué? Para no tener que aceptar que la reina de los ángeles, la reina de la humanidad, estuviese, aunque sea un segundo, bajo la tiranía del demonio, o sea, bajo la tiranía del pecado. Estos párrafos que puse ahí son sacados de textos de Duns Scoto, que es beato. ¿Se puede imaginar que María fuese al mismo tiempo Madre de Dios y esclava de Satanás? Bien, bueno. Sin embargo, hay que entender otra cosita, ¿no? La esencia formal activa, o sea, esto que no sabemos cómo definir del todo, el pecado, no es removida, como en el caso nuestro, que nosotros nacimos con esa forma de pecado original, de mancha original, de concupiscencia original, llamarlo como quieras, y el agua del bautismo junto con las palabras del sacerdote o del diácono o de quien sea que nos bautizó, nos la remueven, la sacan, sino que en María nunca estuvo, o sea, fue excluida, nunca fue simultánea, ¿entendés? O sea, digamos, la existencia del alma de María con el pecado. Es un estado de santidad original, inocencia y justicia, como opuesto al pecado original. ¿Ok? Pero lo que no obtuvo María es la exhibición de las penas temporales de la carga de la humanidad, la misma carga de la humanidad que nos lleva a pecar todos y todas y todes. Que son el dolor, las enfermedades y la muerte física. Por eso María tuvo dolores en el parto, tuvo enfermedades, ha agarrado una gripe aunque sea, y terminó muriendo como cualquier otro, ¿no? Raúl, una pregunta. Dime. ¿Cómo se... Me surge esta duda. Si María fue redimida preventivamente,
Sí. por los méritos que iba a tener la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo se concilia eso con la libertad de María de decirle que sí o que no al ángel? Bueno, porque María podía decirle que no, si no el ángel no hubiese ido a preguntarle. Es lo mismo que yo te decía antes, Marcos, con respecto al pecado. María podía pecar, sí podía pecar. Entonces, digamos, es ciertamente que no es una relación causal notoria y evidente en sí misma, sino que reclama un poco de fe, ¿no? Pero nosotros pensamos que María podría haber rechazado al ángel, se podría haber asustado, ¿no? Quizá podría haberse no considerado digna de semejante misterio y podría haber dicho que no. Por eso el, el envío del ángel, sea como sea que haya sido, a pedirle la autorización a María para que se obre en mí, ella, entonces aparece el hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Pero es más, habría que, y esto la verdad que yo nunca lo pensé, vos me complicás la vida, Marcos, de una persona que ya la tiene bastante complicada, pero tendría que pensar si sería pecado un rechazo de María del pedido del ángel. No estoy seguro, tendría que pensarlo. Yo no soy de esos que hablan, a ver, que agarran lo primero que se les ocurre. No me refiero a por el pecado de que hubiera dicho que no, sino al hecho de que Jesús no se hubiera agarrado a María. Pero, digamos, si María Sí, hubiese bueno, dicho que no, supuesto, digamos. Dios lo arreglaba de alguna manera, no te preocupes. Pero no, digamos, no. La libertad de María es absoluta, ¿no? Para pecar y para no pecar, eligió no pecar. Para aceptar el ofrecimiento del ángel y para rechazarlo, lo aceptó, ¿ok? ¿Está claro? Sí, basta de Bueno, suposición. porque si Lo no te pregunto. denuncio ante la Santa Inquisición por hereje. Es así, ¿viste? Uno trata de convencer con argumentos de la razón, después sigue corriendo por el lado de la fe y si no, por el temor a la hoguera, ¿no? Bien. Es un chiste esto. Bien, sigamos. Bueno, el famoso falso Anselmo, o sea, Edmer, ¿no? Decía, potuit dequit ergo fecit, que significa, podía, convenía, lo hizo, punto. Y esto lo tomó, no solo lo tomó Escoto, sino que también lo tomó Pío IX. Ah, que termino el concepto. ¿Por qué el Pío IX se llama Pío IX, el postre? Porque le encantaba al Papa Pío IX y se lo hacía hacer, ¿entendés? De ahí surge el famoso nombre del Pío IX. Bien, pues si no se iban a quedar sin ese dato importantísimo de esta Creo charla. que es lo más importante de toda la charla. Claro. De cualquier manera, yo considero que con la masa del pionono lo mejor que puedes hacer es poner, por ejemplo, salsa golf, un poco de atún, tomate, una lechuguita y un poquito de palmito bien picado. Ah, y lo cubrís de mayonesa, lo cortás en fetas y te comés todo eso vos solo. ¿Entendés? Bien. Bueno, podía, convenía, lo hizo. Entonces, Escoto desarrolló esto. A ver, ¿podía Dios preservar a María? Sí, podía porque es todopoderoso. ¿Convenía que lo hizo? Sí, convenía porque estaba bueno, porque... Entonces lo hizo. Si convenía y podía, lo hizo. Dejate joder, ¿no? Un poco el razonamiento de Edmer, ¿no? Potuit dequit ergo fecit, ¿ok? Este argumento aparece en la Ineffabilis Deus, no confundir con Munificentissimus Deus, que es la de Pío XII de la Asunción, ¿no? Sino Ineffabilis Deus, Dios inefable, así empieza la bula, ¿no? Va a la Constitución, en la que define la concepción impecable de María.
Este es el razonamiento de conveniencia. Es un razonamiento de conveniencia, no de probación, no prueba. Hay que entender que hay dos tipos de razonamientos. Los que remueven dificultades y los que prueban. ¿Ok? Hay razonamientos que prueban. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese es un razonamiento probatorio en la medida en que sea verdad que todos los hombres son mortales y que Sócrates es hombre. Si estas dos premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera también. Ahora, hay otros razonamientos que no son probatorios, sino que remueven dificultades. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha de pecado? Sí, le convenía. Esto es lo más honroso para él. Bien. ¿Dios podía hacer? Sí, lo puede todo y por lo tanto podía hacer. ¿Lo que a Dios le conviene, lo hace o no lo hace? Sí, claro, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor, lo hace. Entonces Scotto dice, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada. Segundo, Dios podía hacer que su madre fuera inmaculada. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha de pecado. Bien, pero lo importante, ¿no?, es que el aporte de Ware y Scotto remueve las dificultades. Ahora se me metió en la cabeza, estoy pensando que quiero comer el pionono de atún y no sé si, te juro, estoy diciendo esto y estoy pensando, che, cuando termine, ¿podré llegarme hasta el chino y comprar? Se me metió en la cabeza. Bueno, todo por culpa de ustedes. Bien. Aparece el tema de la gracia curante, ¿no? Perdón, de la gracia previniente, que, digamos, distinta de la gracia curante de la que habla San Agustín, ¿ok? Y la gracia previniente solo usada con Nuestra Señora. Y entonces esto removió el despelote y todos los teólogos empezaron a decir, bueno, la gracia previniente y la redención preventiva cortan con el nudo gordiano de la cuestión de antes, durante, después, redención universal de Cristo, excepción de María y todo eso. Por eso Alejandro VII, el 8 de diciembre de 1661, escribió una constitución apostólica, Solicitudo Omnium Ecclesiarum, defendiendo el verdadero sentido de la palabra concepción y prohibiendo toda discusión contra el piadoso sentimiento de la Iglesia, ¿no? Dijo, la inmunidad de María del pecado original en el primer momento de la creación de su alma eran objeto de fe. Esto está en Denzinger, 1100. O sea, lo puede leer cualquiera de ustedes por internet. No obstante, no es una declaración, pero no es dogma, lo de Alejandro VII. Pero ciertamente que a partir de todo esto se remueven las dificultades, ¿no? Y después está el tema de la profundización de la doctrina de la gracia, ¿no? En los primeros siglos, ¿a qué se dio primacía? A la santidad única de Jesús, derivada de que de la unión hipostática, aquel que tenía de la misma naturaleza del Padre, homoousius patris, ¿no? No podía sino ser el plenamente santo. Aún digamos, teniendo presente en algunos el error biológico del semen masculino y todo eso que ya les expliqué, ¿no? No se veía aún, o sea, porque son desarrollos. A ver, el depósito de la revelación es uno y está terminado. La comprensión de la revelación, del depósito revelado, no está terminada. Y entonces podemos seguir descubriendo cosas, ¿no?, en el depósito de la revelación. No se veía la doctrina de la gracia, la santidad participada, o sea, en el concepto metafísico de participación. Nosotros, por ejemplo, no tenemos vida, el que tiene vida es Dios. Nosotros participamos de lo que en Dios es pleno. Nosotros no tenemos santidad, participamos de la santidad. Nosotros no tenemos bondad, participamos. Nosotros no tenemos, yo quizá un poco sí, pero nosotros no tenemos belleza, participamos de la belleza de Dios. Y así todo, eso es la doctrina de la participación, ¿no? Muy platónica también, ¿no? Bien. A Cristo le corresponde por naturaleza la santidad. En los demás es por don, inclusive en la Virgen María. Por eso decimos que María tiene gracias gratis datas,
Yo puse dadas, pero en latín es gratis datas, desde el momento de su animación, o sea, el momento de recibir el alma. No hay, bueno, como ustedes verán, a partir de acá, así es como estoy haciendo yo mis presentaciones últimamente, con muy poco texto, ¿no? Y en el texto solamente las ideas que no se pueden, para que me den bola a mí, pero hoy estaba haciendo y se me acabó el tiempo, entonces tuve que dejar, porque yo primero hago la presentación con todo lo que tengo que decir, ¿no? Y después saco, pongo imágenes y qué sé yo. Pero no tuve tiempo de hacer eso, así que todas las próximas diapositivas son así de aburridas, con todo texto. La de la otra vez, no era aburrida, era linda, estaba bien hecha, con dibujitos y cosas. Bien. Bueno, este es otro tema, pero igual ya me adelanté, ¿no? ¿Cree la Iglesia que el alma es creada en el momento en que es infundida? No, antes. No es que Dios tiene un depósito de almas, ¿no? Entonces, cuando se produce, digamos, una concepción humana, va, agarra esta alma con este cuerpo, pum, pum. No. Dios crea el alma en el momento, dice la Iglesia, cree la Iglesia, en el momento en que es infundida, ¿no? Y el pecado original no es algo que se pegue al alma, ni que se transmita, ¿no? Digamos, por el semen del varón o por el material genético de ambos, sea lo que sea, y es un misterio, sea lo que sea esta concupiscencia original, esta debilidad original, está en la naturaleza del alma junto con el libre albedrío. ¿Ok? Gran tema para la teología moral, gran tema, algún año podemos dedicarlo, a ustedes que son tan pecadores, podríamos dedicarlo a hablar del pecado y la gracia, ¿no? A ver si se convierten y demás. Bueno, la definición llega en épocas de Pío IX, en el año 1850, no, 54, sí, iba a decir 51, pero no 54. Desde Alejandro VII y su famosa constitución, Solicitudo Omnium Ecclesiarum, de la cual ya hablé, no hubo dudas por parte de los teólogos de este privilegio, pero solamente en la época de Pío IX, otra vez la tentación diabólica de Pío IX para esta noche. Solamente a partir de Pío IX, y rodeado de una multitud de cardenales y obispos y chupamedias y demás, se promulga el dogma el 8 de diciembre de 1854, a través de esa bula Ineffabilis Deus, ¿no? En donde dice que en el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia concedidos por Dios, en vista de méritos de Jesucristo, no por otra cosa, el salvador del linaje humano, fue preservada de toda mancha de pecado original. Pío IX hacía esta declaración después de haber recibido pedidos especiales. Defina, don Pío IX, defina. Queremos que sea dogma de la Iglesia. Bien. Entonces, un montón de obispos y universidades católicas y demás pidieron a Pío IX que se definiera el dogma. Pío IX consultó con su grupo de teólogos preferidos y qué sé yo, ¿no? Hasta que al final, digamos, ya sé, en este momento Paulini dijo, iba a decir, entre los teólogos preferidos de Pío IX, ¿estabas vos? No había nacido todavía, faltaban centenares de años para que naciera. Bien, bien. Pim, pum, pam, pum, pum, pum. Bueno, esto es también sacado de la doctrina de la encíclica Ineffabilis Deus, ¿no? María necesitó la redención del Salvador. No es que no, o sea, se le dio antes digamos, en la concepción misma, en la animación, pero necesitó de la redención. No fue, esto es machaco para que quede bien claro, no fue inmaculada porque era buenísima. No, fue inmaculada porque se le aplicó la redención de Cristo de manera anticipada. El debitum original se le quitó a ella. Porque si no, la persona de María, por ser humana, ¿no? Habría sido sujeto de pecado. Bien, por los méritos de Cristo es preservado.
Las escrituras no constituyen prueba del dogma porque realmente no prueban nada las escrituras. No podemos extraer de la escritura pruebas directas, ¿no? Estrictas. Vemos en el protoevangelio, ¿no? Génesis 3:15, y yo pondré enemistad entre ti y la mujer y su estirpe, ella te aplastará la cabeza, cuando le habla a la víbora, ¿no? A la serpiente, cuando tú aceches para morderle el talón, qué sé yo, bueno, ahí la iglesia siempre ha visto la figura de María, ¿no? Que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y el saludo del ángel Gabriel, Jairé, que es Jaritomene, que significa alégrate, llena de gracia. Por eso yo siempre insisto que el Ave María debería decir, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y no Dios te salve María, porque decir Dios te salve María implica, ¿saben qué? Negar el dogma de la Inmaculada Concepción, corno. Porque ¿de qué la va a salvar Dios? Si ya estaba salvada desde el momento de la concepción. Pero la Santa Iglesia Católica hizo el Ave María de esa manera y yo no puedo cambiar. Entonces, Jairé, que es Jaritomene, alégrate llena de gracia, indica una única abundancia de gracia, algo sobrenatural, un estado de alma perfectísimo, y que encuentra explicación solo en la Inmaculada Concepción. Vuelvo a decir, ¿esto es prueba escriturística? No es prueba escriturística porque no tenemos pruebas escriturísticas de la Inmaculada Concepción. Obviamente, esto es una, digamos, verdad de perogrullo, decir que la plenitud de gracia de María no es idéntica a la plenitud de gracia del Hijo, porque la plenitud de gracia del Hijo es porque Él, por la unión hipostática, es el autor de la gracia, Jesucristo es el autor de la gracia, y María la tenía en modo relativo, o sea, en relación, y eso es relativo. La gente piensa que relativo es poco, menos, y, che, es buen tipo Paulini, ¿no? Y es relativo, como diciendo, habría que verlo. No es eso. Relativo significa que tiene relación con, ¿no es cierto? Bien, Paulini es buen tipo por su relación con su mujer que lo convirtió, lo mejoró, lo hizo bueno y todo eso. Los méritos de Cristo. Bueno, está bien. Bueno, María, en cambio, tiene, digamos, todo eso por su estar íntimamente unida a Jesús. O sea, no por mérito, esto claro que es mío, no de la doctrina cristiana, ustedes saben que yo soy medio hereje, no por mérito antecedente, o sea, es palabrerío mío, ¿no? Pero en realidad es lo que dice la Iglesia. No por mérito antecedente, sino como don antecedente. O sea, no por la previsión de méritos que iba a tener en la vida, sino como un regalo que se le hace. ¿Qué dicen los protestantes? Según algunos hermanos separados, María reconoce que ella era pecadora. ¿Quién soy yo para que... no, en el proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Lucas 1:28, porque poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Magnificat, ¿no? Magnificat anima mea domine, así empieza en latín. Entonces, si ella reconoció, dicen los protestantes, su humillación, ¿por qué podía estar humillada sino por ser pecadora? La respuesta católica, que María se declarara pecadora, no es real, es falso. Que se declarara salvada por Dios es verdadero. ¿De qué? Del dominio del pecado. Pero la salvación en María no fue una redención, digamos, fue una redención precedente, una redención antecedente, una redención previniente, pero por la gracia de su Hijo Jesucristo. Entonces, no hay, primero que en ningún momento se declara pecadora, se declara humilde, y que yo sepa, la humildad es una virtud, no un pecado. ¿No? Otras traducciones mejores dicen, porque ha mirado la humildad de su esclava,
En adelante me llamarán feliz todas las generaciones, por el poderoso hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su victoria según su bien, de generación en generación, bla, bla, bla. Bien. Entonces, esto que dicen algunos hermanos separados y algunos primos separados y algunos primos lejanos separados también, no, o sea, tiene respuesta, ¿no? El mismo Lutero, ¿lo conocen? ¿Oyeron hablar del Lutero? Dice, ella es la llena de gracia, proclamada a ser enteramente sin pecado, algo excesivamente grande, para que la gracia de Dios la llenara con todo bien e hiciera que ella libre de todo mal. ¿Eh? Pequeño libro de oración 1522, o sea, después de la ruptura. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María, dice Lutero, se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original en su infusión. O sea, acá Lutero está, digamos, hablando de la doctrina de Duns Scoto, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios, 1527, separado de la Iglesia Católica. Estamos, así que cuando venga un luterano y le digan, pero que, bueno, lee un poco a Lutero, decile, y entérate de qué dice. Ustedes saben que la cultura actual rechaza la Inmaculada Concepción porque es un acontecimiento no histórico, ¿no? O sea, no comprobable históricamente, no comprobable científicamente con los méritos del historicismo crítico, tan propio de la teología protestante del siglo XIX. En algunos porque dicen que es una exageración de los privilegios que se le reconocen a la Madre de Dios, y otros que lo consideran innecesario porque dicen el pecado original no existe. Entonces, liberada de algo que no existe, ¿para qué vamos a hablar de un...? Es como si vos dijeras, ¿para qué voy a hablar de el cielo y el infierno si la vida eterna no existe? Bueno, de la misma manera el racionalismo moderno, inclusive el racionalismo teológico, dice el pecado original no existe, existe el pecado personal. Y por lo tanto, no hay que hablar de Inmaculada Concepción porque la Inmaculada Concepción es ser concebida sin pecado original. De ahí viene el Ave María Purísima, sin pecado concebida, con el cual esta verdad se fue haciendo carne en el... Entonces, recuerden, esto ya se los mostré otra vez, el dogma católico, lo que nosotros creemos y defendemos y afirmamos, es producto no de trasnochados, fumados, ¿viste? Después de 3 porros o después de 5 Fernet, sino es el producto de una elaboración muy lenta, de muchas peleas, de debates, de estudio, de razonamientos, de búsquedas, e impide el dogma católico que la fe se transforme en lo que querría Marquitos, un producto a la carta. Ya tuvimos una pelea con Marcos hace algún tiempo con esto, ¿no? Que él decía, ¿para qué el dogma? Bueno, para que, porque si no, cada quien arma su propia religión. ¿Está mal? No, no está mal, pero una cosa es, o sea, vos podés ser cristiano, pero nosotros somos una comunidad que compartimos la caridad, primero, y la fe, segundo, y la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas comunidades de la protesta? Cada pastor tiene su propia doctrina y la del pastor Hugo es distinta a la del pastor Pepe, a la de la pastora Pirula, ¿no? Entonces, por eso hoy, digamos, tenemos que se ponen en duda temas centrales como la Eucaristía, la redención, la misma resurrección de Cristo. Bueno, vamos a perder, no vamos a perder porque tenemos la promesa de Jesús de que mientras Pedro esté al frente de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Tu est Petrus, et superanque Petran edificado ecclesiam meam, en portas inferos no prevalebunt, super ila, que significa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán por ella. Por eso nosotros defendemos tanto lo que no es los sueños trasnochados de papas o de obispos carcamales, sino la fe
de un pueblo en oración, ¿no? Durante siglos y siglos y siglos y siglos. Es un hecho central ciertamente de la piedad mariana, ¿no? El aspecto negativo, por así decirlo, es haber sido concebida sin pecado, pero está el aspecto positivo, que fue concebida en gracia. Lindo sería decir, Ave María Purísima, en gracia concebida, para no caer en la teología negativa, ¿no? O sea, desde el primer instante de su existencia, el Espíritu Santo se sintió a gusto en María para habitar, ¿no? Y la enriqueció con todas sus virtudes y carismas. Por eso Pío IX dice, Dios tan maravillosamente la llenó de la abundancia de todos sus celestiales carismas, sacada del tesoro de la divinidad, que muy por encima de los ángeles santos que ella manifestase tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe de ningún modo mayor después de Dios. Bien, damas y caballeros, esto es lo que hay que decir del dogma de la Inmaculada Concepción de la Beatísima Semper Virginis Mariae, ¿no? Uy, mira quiénes están ahí, los hermanitos Macana. No, claro, yo tenía ahí al lado la filita, no los había visto. Raúl. ¿Qué? Yo no pregunto nada. Fíjate que en el chat hay una pregunta que hice el Fede hace un ratito. A ver, lo que pasa es que yo tengo el chat cerrado. Fede, no me compliques la vida, a ver qué dice. Raúl, una duda. Si Dios pudo hacer que María fuera concebida sin pecado, porque le convenía, era bueno, etcétera, etcétera, ¿por qué no hizo lo mismo con todos los demás y cerró un montón de quilombos? Bueno, sí, la verdad que podría ser, pero la verdad, te voy a decir, no tengo más puta idea. Bueno, claro, qué sé yo, preguntale a Dios por qué no nos hizo, o sea, sin pecado original. Bueno, eso es un misterio, el misterio de la libertad del hombre, pero ciertamente que es una dificultad que, bueno, habrá que seguir pensando, porque, insisto, una es la revelación, terminada con la muerte de del último de los apóstoles. Con la muerte del último de los apóstoles terminó la revelación. Pero la comprensión de todo lo que está revelado por la escritura, por la tradición oral, no está ni con mucho terminada. Por eso es lícito el trabajo teológico, siempre en comunión con la fe de la Iglesia. Y tendremos que seguir pensando como para ver por qué, si aplicando el podía, convenía, lo hace, ¿por qué no hizo lo mismo con todos los seres humanos? Bueno, no lo sabemos. Podemos seguir pensando. Te vamos a decir, en principio, lo que pasa que lo de María es una excepción que Dios hace para con la madre de su hijo, ¿no? Pero las generales de la ley es que el alma del hombre, en el alma del hombre, la libertad, o sea, el libre albedrío, lo lleva por la carga de la concupiscencia, lo lleva a ser egoísta y a decir, bueno, de este Pío IX me como 9 de las 10 porciones. ¿Okay? Así que, bueno, hay que seguirlo pensando, Fede, pero por ahí, o sea, el tema de la libertad, del libre albedrío es fundamental porque nosotros pecamos porque somos libres, ¿no? A ver, pecamos porque somos libres y porque tenemos esa mancha, esa tendencia arraigada al egoísmo, que otros explican de otra manera. Otros explican como un producto de la evolución humana, o sea, como una reminiscencia tardía de la evolución humana de la necesidad de permanecer vivos. Bueno, nosotros tenemos una mirada teologal y para nosotros es, de alguna manera, una mancha de aquel que tiene la capacidad de decirle que sí o no a Dios. Y bueno, ahí es donde se juega toda la historia, teniendo la tranquilidad, sin embargo, de que por más que muchísimas veces en nuestra vida le digamos que no a Dios, Dios igual nos perdona. ¿Por qué nos perdona Dios? Por su infinita misericordia y por el misterio de la redención universal de Cristo. Y no jodas más.
¿Ok? Bueno, che, ya que estoy acá, estoy mirando, miren qué de cosas raras que tengo acá frente a ustedes, no las ven porque están ahí. Pero mira, mira esta pipa. Miren qué linda. Hecha, ¿saben con qué? Con un Yao Yao. ¿Vieron? Esta podría, no yo, pero esta la podría usar alguna persona, ¿no? O sea, podés regalar a alguno, viste, que se sepa así. Qué sé yo. Está buena, ¿no? Bueno, y acá tengo. Después tenés esta, la de Gandalf. ¿Les gusta? Es una pipa TV, es para mirar televisión, que el humo no te escorte. Por ejemplo, si yo quiero. Raúl, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿A qué hora cierra el chino? No, acá el chino ya está recontra cerrado. Voy a tener que comer mi pionono, ¿cómo se llama? Mañana. Y mira esto. ¿No les encanta esto? ¿Saben qué es? Una brújula del año de la escarapela, con reloj de sol incluido. Que vos tenés que mover esto según la latitud y la longitud, que por ahí tengo en la caja tengo la cosa. Y entonces te da, bien orientada, la hora solar. ¿Eso fue de tus primeros años de explorador? Ah, mira vos, sos muy gracioso, ¿no? Mira, estos eran los clavos elásticos que fabricaba mi viejo. Con esto se agarraban las vías, de manera que cuando pasaba el tren, ¿no? Y se movía todo, el clavo no el clavo no se desclavaba, ¿no? Pues es de acero. Bueno, esto nos dio de comer durante muchos años, hasta que vino una de las tantas crisis y nos fuimos más pobres que el Chavo el 8. Bueno, y tengo este es otro tipo de clavo elástico, pero que no fabricábamos nosotros. Y tengo, bueno, acá mi colección de pipas es bastante abundante, como verán, ¿no? No importa. Miren mi colección de pipas. Bueno, les conté todo esto porque justo lo estuve viendo todo el tiempo y mientras daba la charla pensaba... Y vale sacarle la tierra también. Sí, bueno, pero se me ocurría, primero, que tengo ganas de fumar y segundo, que quiero comer un pionono de coso, de salsa golf y todo lo demás. Bueno, no hay más dudas, ¿no? ¿Verdad, Fede? ¿Verdad, Marquitos? No hay más dudas. ¿Verdad? A ver, ¿qué dice ahí? Sherlock Holmes. Sí. No, la de Sherlock Holmes es, no tengo una de espuma de mar. ¿Ves? Esa es la única que nunca pude conseguir. Estas, algunas eran de mi viejo, otras fui comprando yo. Antes fumaba mucho pipa, ahora fumo muy poco. Pero antes fumaba mucho pipa. Algunas las heredé de un cura muerto, que también tenía 4 o 5 y me las